Hola, hola, milanesos, milanesas y todo lo demás. Ustedes seguramente ya jugaron en alguna de estas. Las conocen, son famosas. ¡Las máquinas de garra! ¡Sí! ¡Qué épico! Desde pequeño siempre que podía jugaba en una. Digo, son solo 5 pesos por turno. ¿Qué podría pasar? Necesito más. Si ustedes están pensando algo como... Milo, ¿cómo una máquina que saca peluches te puede provocar una adicción? Déjame ponerte un buen ejemplo. Te presento el experimento de la caja de Skinner. Y no el de los Simpson. Supongamos que tienes una paloma y la llamamos Pepín. Digamos que lo pones dentro de una caja. Aquí solo existe un botón que le da comida cada que es presionado. Genial, ahora tienes una paloma condicionada. Lo que quiere decir que ahora Pepín sabe que al presionar el botón siempre recibirá comida. Pero ¿qué pasaría si ahora la cantidad de comida y las veces que ésta se entrega fueran al azar? Pepín presionaría el botón, pero al ver que no hay respuesta lo presionaría más y más veces hasta que caiga su comida. Pero descubre que ahora cayó más comida de lo habitual, así que lo vuelve a presionar para ver en qué momento cae más comida y en qué cantidad. ¡Felicidades! Completaste la caja de Skinner. Y ahora tienes una paloma adicta a las apuestas. El punto al que quiero llegar con todo esto es ver cómo la paloma se volvió obsesionada con ver hasta qué punto podía llegar apretando el botón. ¿No te suena familiar esto? Maquinitas de casino, apuestas de caballos, máquinas de garra... Ajá, ya vas entendiendo a dónde va este asunto. Hace años atrás que veo a las máquinas de garra como una forma en la que los niños puedan apostar libremente. Sé que suena rebuscado, pero si lo piensas un poco, tengo razón. Aunque sí, de pequeño mi obsesión no era tan controlable como ahora. De hecho, viene a mi memoria una historia bastante curiosa con todo esto. Como dije, siempre que podía me encantaba pedirle una moneda a mis padres para poder jugar. ¡Ah, conche tu madre! Y es bastante curioso porque generalmente al primer, segundo o tercer intento lograba sacar algún peluche, pero esta vez fue diferente. Fui al Soriana con mi papá y vi una de estas máquinas. Mi plan era claro. Esperar a que compráramos todo y justo cuando le dieran el cambio de la compra a mi papá, pedirle que me diera 5 pesos para jugar. Un plan infalible. Y sí funcionó. Tenía 5 pesos para hacer la mayor jugada de muñelocos de la historia. Vi un peluche de pingüino que me encantó. En ese tiempo no estaban los peluches de Squishmallow. No. Era un peluche de pingüino, todo hecho bola. Pero la forma de huevo que tenía no me permitía hacer un buen agarre. Pero eso no era rival para el maestro de la máquina de pelú. Me lleva la calle. Mi papá me dio 5 pesos más, volví a intentarlo y falló otra vez. Bueno, vámonos a casa. No. ¿Qué? No me dejen mi juguete. Está bien, toma 5 pesos más, pero no vuelvas a hacer eso. Ok, papi. La. Terminamos metiendo alrededor de 60 pesos de ese entonces. Digo de ese entonces porque el dinero valía un poco más. Por ejemplo, los chetos costaban 5 o 6 pesos. Así que imagínense, 60 pesos era mucho para un peluche. Pero cuando pensamos que definitivamente no saldría y con los últimos 5 pesos que me dieron, pude sacar el peluche. Gracias. Ese momento fue una gran victoria para mí. Y una gran pérdida de dinero para mi papá. A pesar de que algunas veces costaba más trabajo sacar los peluches, generalmente podía ganarlos. Pero llegó un punto en el que si no ganaba un peluche, me arruinaba totalmente mi día. Y me enojaba con todos a mi alrededor. Pasé como 2 años con esa mala actitud de, si no gano, me enojo. Hasta que un día reaccioné y pensé, no, esto no está bien. ¿Por qué me voy a enojar con personas que no me hacen nada? La garra solo es un juego. Tal vez solo estaba reflejando mi poca tolerancia a la frustración a través del enojo. Y desquitándome con quienes no lo merecían. Hermano, ¿pudiste sacar el peluche? No, pero está bien, porque ya entendí que no pasa nada si no gano algunas veces. De eso se trata la vida. ¡Qué perdedor! No pudo sacar ni un peluche. Actualmente tomo las máquinas de garra como algo más pasajero y ya no tengo un problema tan grave como lo tuve en su momento. Eso sí, cada que voy a una plaza o a algún lugar con esas máquinas busco cualquier forma para jugar. Pero si no hay dinero o si tal vez no gano nada, ya no me molesto como antes. Principalmente porque tengo 18 y hacer un berrinche a mi edad creo que daría bastante pena. Pero también porque aprendí a no dejar que la frustración me domine. Además, si quiero ver cómo alguien gana en la garra, fácilmente puedo buscar un video en YouTube. Creo que hay algo muy importante que no he dicho y es el por qué me gustan tanto las máquinas de garra. Considero que es muy emocionante el poder llevarte un nuevo amigo a casa. Los peluches no son solo algo que puedes regalar o usar para dormir. Son una compañía que tienes desde que te levantas hasta que te vas a recostar. Y en el caso de las máquinas de garra, pienso que no solo te puedes llevar un amigo a casa, sino que esa emoción por saber que tú te lo ganaste no tiene precio. Sí tiene, Milo, vale 5 pesos.
Aunque hay máquinas en las que no te recomiendo gastar, al menos en México las máquinas que sí o sí te dan una posibilidad de ganar premios son las de muñelocos, pero hay otros tipos con peluches más pequeños o llaveros que la verdad casi nunca dan nada. Créeme, he jugado en ellas y la neta no vale la pena gastar tu dinero porque no sale nada. ¿Y qué hay de las máquinas gigantes de muñelocos? Ah, cierto, por si no sabían existe la legendaria máquina gigante de muñelocos. Esa cosa tiene peluches gigantescos y muy bonitos, la verdad. Nunca he tenido el placer de jugarla, pero me ha tocado ver cómo se llevan muchos premios. Así que si alguna vez tienes la oportunidad de jugarla, te la recomiendo 100%. Pero espérate a que varias personas jueguen, así la garra tendrá más probabilidades de dar un muñeco. Esto aplica para casi todas las garras, o la mayoría. Pero Milo, en mi rancho no hay ni una sola máquina de muñelocos. Tú tranqui, cranky, no digo que vayas directamente a gastar a una máquina de muñelocos, pero sí quiero mostrarte un poco de mi obsesión y amor por ellas, para que veas que es una experiencia que definitivamente debes probar, pero también para que sepas que no te debes obsesionar con algo que no es 100% seguro que lo consigas. Así que, ¿qué dices? ¿Irás algún día a una máquina de muñelocos? No. A ver, y para que no se queden con las ganas de ver cómo saco algo de la máquina de peluches, vamos a intentarle. No les aseguro nada, pero pues, más vale intentar que no intentar. A ver, le echamos una monedita y a ver. Primero vamos a centrar bien la garra, vamos a ir por ese blanco de ahí. Yo creo que ahí. Y dale. No, se le cayó, bueno, ni siquiera lo agarró bien, creo que no tiene fuerza. Pero le eché una de 10, así que pues tenemos 2 intentos. Vamos otra vez, ya se regresó la garra, ahora vamos para acá. Vamos a centrarla. Y esperamos. No, nada más lo paro. Nada más lo paro. Pero bueno, para que no se queden con las ganas de ver cómo sacaba algo. Aunque claro, al final no sacamos nada. Hey, ¿cómo están? Aquí su viejo amigo Milo, con otro video más. Espero les haya gustado. Recuerda suscribirte, dejar tu like, comentar algo bonito, ya sabes. Pues te cuidas, no tengo mucho que decir. Prueben las máquinas de muñelocos, no se envicien. Con cuidado, se me cuidan, se les quiere. Gracias por todo el apoyo, de verdad, los quiero mucho. Se me cuidan, los quiero, te quiero mucho, te quiero. En fin, gracias por ver y bye. Tomen agua.